Salvador Merino fue una de las personas que se ocupó del Club Español Independiente de Usuarios de QL, que tuvo una vida larga gracias a que Salvador se propuso mantener el club abierto en Málaga desde el año 85 hasta el año 97. Y a partir del 97 ya dijo, ya está bien, ya he hecho bastante. Y entonces paró, ¿no? Pero luego en 2002 pues tomamos el contacto porque no nos conocíamos a través de un foro y empezamos a mover un poco la escena de QL otra vez. Y todo eso fue gracias al material que desde el club y desde el trabajo de Salvador pues pudimos rescatar para internet, ¿no? Y todo el material del club está puesto gracias a él en la página de 5delql.es. Entonces, como él es, y no lo digo por los años, historia viva del QL de España, pues queríamos hacer una entrevista ahora, ¿no? Y que nos cuente cómo fue vivir aquellas experiencias, ¿no? Lo primero que te voy a preguntar, Salvador, es cómo fue nuestro encuentro, porque nosotros lo sabemos, pues para que ellos sepan cómo nos conocimos, ¿no? Pues fue que en algún foro lo que estabas tú preguntando algo y yo te contesté, ¿no? Efectivamente, claro. En los foros de internet nos encontramos un día y dice, mira, un español, y de otro español. Y nos pusimos a hablar en español. Era un foro francés, ¿no? El de Robert Freud, creo que era, el tío este de Francia. Bueno, sí que esta página ya no existe, ¿no? Yo creo que ya no existe, sí, efectivamente. Es una página que tenía un montón de software que había un montón de dominio público. Vale, y tú cuando viste a uno ahí haciendo cosas de QL dijiste, ¿y este tío loco qué pasa? Así ya tiempo que no contactaba con nadie. Pero todavía hay gente así por el mundo y resulta que sí, que estamos ahí todavía los de QL, ¿no? Para que nosotros vivimos el QL como muy aislados, ¿no? Porque había gente que estábamos, pues que no sabíamos que existía ni siquiera el club. Ya, en tu caso, me parece que no te llegaste a enterar absolutamente de nada. Y además creo que compraste el QL cuando ya había muerto. Sí. ¿Verdad que me dijiste que te costó 10.000 pesetas? 15.000 pesetas me costó. Sí. O sea, que imagínate, ¿no? Ya cuando ya se estaba desechando porque ya no iba a seguir promocionando, ¿no? IBM lo sacó por 15.000 pesetas y dice, toma, para sacar esto. Y tú habías estado un montón de años con el tema del QL, ¿no? ¿Cómo fue? Porque también fue un trabajo casi en solitario, ¿no? Por los últimos años ya... Vamos, realmente, vamos, yo lo compré, primero, yo empecé más bien con Atari. Sí. Después me pasé al Spectrum, ahí estuve un tiempo, compré el Interface 1 y el Interface 2. Y después pues compré el QL. El problema que pasa es que no había nada, me costaba mucho trabajo encontrarlo. Claro. Y cuando ya, tenía algo y ya estaba empezando a programar, resulta que fue cuando desapareció, que ya... El QL, vamos, del mercado. Pero, que tú, ¿y cómo conociste tú al club? ¿Cómo empezó el tema del club? Eso fue porque en octubre del 86 ¿Sí? le hice un pedido a la firma QLG. Sí. Y ellos me mandaron mucha publicidad sobre Futura, que iban a hacer ellos también se conocía como QLT, Sí. que ellos iban a hacer los distribuidores en España. Le compré la Assemble Website y me mandaron publicidad del club. Bueno, o fueron los del club los que se pusieron en contacto conmigo. Bueno, Ajá. así que me suscribí en marzo del 87. Sí. Y después le pedí todos los retrasados y así fue. Pero lo único que me quedó a mí, me parece que fue en julio del 86, lo único que quedó fue la revista que llegaba a Funtirola, Sí. en varias librerías, la revista 5QLQ, y ahí se podía comprar muchas cosas también. Claro, a través de la compra internacional del Reino Unido. Ahí compré un montón de libros y todo. Claro. QLHAR era una empresa que estaba en Barcelona, que era, junto con Valente Computación en Madrid, eran los únicos que vendían cosas de QL ya. Ya, pero Valente era un pirata. Era un pirata, sí. 100% creo que argentino. Sí. Que parecía que era legal, pero no lo era. Claro. Y los de QLHAR sí eran más legales que los de Valente, ¿no? Que el de Valente. Sí, ahí por lo menos el programa era original 100%, con tu garantía. Te podía, cuando te llegaba el programa, por ejemplo, el Talent, venía con su cupón y tú lo mandabas a Talent y
vamos, lo anotaba como legal. Sí, esa empresa quería ser seria porque querían ser los distribuidores de lo que iba a ser el siguiente paso del QL, que iba a ser el mismo que creó el sistema operativo, Tony Tevin, ¿no? El QLT. Ellos también eran los que distribuían en España los productos de Cuyán. De Cuyán. Y también Sandy. Fenomenal. Y eso iba a ser un salto importante en el mundo del QL. Aún sabiendo que ya estaba la cosa un poquito medio muerta, había una cierta esperanza con el QLT, ¿no? ¿Cómo vivisteis eso en aquel momento? Pues vamos, esperando, pero fue también un jarro de agua fría porque coincidió, me parece que fue en el 88, en la primavera del 88, que la marca CST, que estaba fabricando el Thor, y Sandy, que iba a fabricar QLT, Futura, pues quebró. Sí, desapareció la voz. Después volvió a reaparecer CST en Dinamarca, me parece, lanzando el CST el Thor 16, que duró también poco. Claro. Y vamos. O sea, que había una cierta esperanza, ¿no? De que el QL todavía podía revivir, pero pocas veces, ¿no? Siempre hubo la esperanza hasta ese momento de que iba a haber un super QL. Sí. Pero nunca llegó. Luego, siempre llegó al final, porque llegó, pero llegó ya como placas para QL, para PC, como ampliaciones, como... Ya en el 88 hubo una estampida. Sí. El club se derrumbó. Ajá. Y yo pues intenté, vamos, hasta 1997. Claro, porque fueron 10 años que estuviste ahí al pie del cañón, manteniendo las revistas. Vamos, pero ya no era en Zaragoza, ya era por mi cuenta. Ya se hacía en disco. Sí. Era que la gente te enviaba el disco, los fotos y los sellos, y yo pues se lo copiaba y se lo mandaba. Y mandaban el material y así iba la cosa. Vale, ahora te voy a hacer una pregunta del tipo de esas que hace María Teresa Campos. O sea, te voy a preguntar un poco cómo fue la cosa del club, porque yo he leído que hubo como una especie de estampida de la primera directiva. La cosa, ¿hubo malos rollos o todo iba bien, pero ya la gente estaba aburrida del QL y se fueron yendo? Bueno, yo la verdad que solamente conozco la historia por lo que me contaron. Algunos, como por ejemplo Rafael Candado, de que hubo la última reunión, fue una pelea, vamos, por el poder, vamos, al final directiva se quedó Serafín, que era el presidente, que después dimitió a los pocos tiempos. Algunos que intentaban que el club fuera como si fuera una especie de, vamos, una renta extra, ¿no? Sí. Aunque no era lucrativo, pero algunos querían ganar algo de dinero. Pero vamos, eso fue también. O sea, lo típico que pasa en las comunidades de retro, porque parece que todos los Otra cosa que pasaba es que al principio eran fotocopias, sí, y después lo imprimían en imprenta, ¿no? En la imprenta me parece que era un mínimo de 300 copias. Claro, eso tiene un coste ya. Y el club no llegaba a 100 y pico. Así que sobraba la mitad de las copias. Bueno, y en ese momento en el que estabais pues ya un poco como disolviéndose la asociación, pero quedando algunos ahí, como decíais en la revista, ¿no? Un grupo de valientes permanentes ahí, ¿no? Como la introducción aquella de Asterix, ¿no? Cuando estabais ahí y empezaba Electrónica a quitarse el catálogo, vosotros estabais ahí a ver qué conseguíais, ¿no? Ahí empezó a venderse el ratón, empezó a venderse los últimos equipos... No, eso fue antes. Vamos. Vamos, en Electrónica se puso en contacto con Serafín, sí, me parece que fue en diciembre por ahí del 86, ¿no? Y fue cuando le mandó un montón de ratones para venderlos para el club a bajo precio. Ah, muy bien. O sea, que querían quitarse estos ya, ¿no? Porque Electrónica tenía una línea de atención al usuario también, ¿no? Y en algún momento, yo recuerdo haber llamado en algún momento entonces, sin saber... Para esta fecha ya no estaba funcionando. Ya no funcionaba ni el sistema, ni... era la aparación de que se llamaba ISA. Eso ya no funcionaba ni ISA Málaga, ni para el Spectrum, ni nada. Sí. Porque Electrónica cortó todo. Sí. Hasta el Spectrum español que estaba fabricando en España. Dejó de fabricarlo también el Spectrum español. Todo. Se quedó solamente con el Inves, pues, me imagino que por derechos de autoría propia, ¿no? El Inves. Ya, pero el Inves también lo liquidó, porque ten en cuenta que Astran pues, claro, empezó a introducir el suyo,
que era mucho mejor y más barato, y vamos. Así que Inve se quitó de medio. Además, hay que tener en cuenta que Inve Trónica realmente se convirtió en una marca que la distribuidora era el Corte Inglés. Vamos, que al final Intertrónica y el Corte Inglés lo mismo. Sí, lo que querían luego ya empezar es a vender para el mercado profesional y se metieron en PC. Hicieron los crónicos que tuvieron cierta salida, ¿verdad? Los Inves, aquellos PC, Inves PC, eran... Vamos, la foto todo el mundo se puso a hacer PC crónico. Todos crónicos, efectivamente, cuando salieron los 386 crónicos ya tira para adelante. Muy bien, y después de eso, una de las cosas, yo creo que la principal, porque eso es lo que nos ha dejado el relato histórico de lo que pasó, la revista clave que se estaba editando, se siguió editando, incluso luego se hicieron versiones en disquete, que tenían la ventaja de que ya no tenías que estar imprimiendo en papel y enviando por correo, pero claro, el disquete también suponía un coste, ¿no? Un tiempo, un enviar, porque entonces BBS a lo mejor y poco más, no había como hoy internet para poder pasar los disquetes, no teníamos esa posibilidad. BBS se intentó, vamos, aunque yo siempre estuve conectado con ABBS. Sí. Vamos, ahí tenía el Tandata ese lo compré, pero me duró lo que hice, porque resulta que justamente hice comprarlo y no había ya casi ninguna BBS con lo que te podía conectar. Así que me tuve que comprar otro modem en el Corte Inglés, de una marca española que ahora no me acuerdo, que era 2400, vamos, que funcionaba estupendamente con el QL, y ahí ya te podías conectar a BBS. Sí. Lo único que pasa es que como todas las BBS que había en España eran de PC, pues hubo que utilizar un programa para convertir, vamos, los emuladores de QL, claro, para poder abrir los ficheros zip, efectivamente, todo eso. Pues ahí es donde conseguí un montón de programas y emuladores de QL también. Le vamos a decir a Ron que ponga a funcionar otra vez la BBS, ¿no? Para cambiar ficheros ahí. Está muy cercana. La BBS no desapareció. Pues exactamente, porque eso ya se ve más bien poco por el mundo, ¿no? Además que la gente ya no entendería el funcionamiento. Oye, ¿y cómo era el trabajo? ¿Quiénes estabais haciendo el trabajo? Me conozco los nombres, pero para que lo sepan los que no conocen la historia, ¿no? ¿Quiénes erais los encargados de mantener tanto la revista como luego la lista de disquetes que salían periódicamente? Cada mes, cada 2 meses salía un disquete del club. Bueno, al principio era cada mes, después 2 meses, después 3 meses. Claro. Sí, hombre, el trabajo se iba acumulando porque erais cada vez menos y entonces... Sí, bueno, cada vez menos, pero también es que cada vez llenábamos más. Sí. Algunos nombres interesantes ahí a sonar, pues me imagino que Marcos Cruz, ¿no? Y gente que se ocupó poco tiempo, pero se ocuparon después también de los discos, ¿no? De la edición Cool y Clipper. Lo que pasa es que estaba la cara bonita y estaba la cara oscura. Uy, aquí viene en curva. Bueno, la cara oscura, la que no se podía decir en aquella época, es que también nos dedicábamos a desproteger los programas y modificarlos y todo. Sí, sí. Hombre, fijaros que pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Cuando tienes unos recursos muy escasos, al final lo que hay es contrabando. Y aquí estamos en ese punto. Si se llega a enterar el italiano y el ritmero, sí, eso tuvimos nuestras aventuras ya con el tema de derechos de autor en algún momento de nuestra historia española también, pero ellos eran como más finos, iban más un poco por su rollo particular. Entonces protegíais programas, ¿verdad? Y podíais así usarlos, porque no había un mercado ya, ¿no? Entonces tampoco es que estuvieras haciéndole daño realmente a la comunidad, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Una de las cosas por que se dejaron de desproteger los programas, vamos, que lo puso digital, pues sí, es porque éramos tan rápidos protegiendo el programa que no valía la pena protegerlo. Claro. Oye, ¿y qué ha quedado, aparte de lo que tenemos en sinclairql.es, ha quedado algo más de esa biblioteca? ¿Hay material, folletos en papel, libros? ¿Tú todavía tienes guardado el Me parece que todavía quedará algo que no te he enviado. Bueno. Lo que pasa es que no sé si los discos están en buenas condiciones o son manuales que ya no me acuerdo ni dónde están, porque ten en cuenta que son un montón de papeles. Un montón de años, sí. Y, oye, ¿había relaciones con otros clubes en España? ¿Hubo otros clubes en España que vosotros supierais? Vamos, algunos se pusieron en contacto conmigo que se decía que se llamaban QL Gabro. ¿QL cómo? Gabro, o algo así. Gabro. Sí, porque eran por ahí de Jaén, pero me parece que
eran 3 o 4 que tenían solamente un QL y... Bueno, o sea, que hicieron pequeños clubs, a lo mejor en su propia zona, bueno, un poco como me pasaba a mí con Juan, con compañeros, ¿no? Que nada más que teníamos dos, él y yo, y nadie más. Entonces nosotros éramos nuestro club, el pequeño club, ¿no? Y las relaciones internacionales con el QL, porque en aquel momento sé que había esa biblioteca que vosotros llevabais, que tú eras el, por decirlo así, el bibliotecario mayor, ¿no? Esa biblioteca estaba interconectada con las bibliotecas de otros países. Ya, es que hubo una idea que salió, y eso apareció en la revista Sinclair, de crear una biblioteca internacional, que se llamaba IFE. IFE. Vamos, que esa la habrá visto entera, vamos. Sí. Sí, esto, ya sabes que muchas de estas cosas Lo que que te pasa- pregunto lo que pasa son es para que- que la gente que no ha vivido eso lo conozca, porque es maravilloso que aun estando como estaba la máquina ya en pegando sus últimos estertores, todavía había gente que estaba haciendo conexiones internacionales para intercambiar software y revistas, ¿no? Ya, pero los de cuentas se opusieron, porque decían que ellos tienen los derechos, Vaya. pero es que muchos programas que tenían cuenta eran de gente que ya lo había dado también a la otra librería porque pertenecían también a otros clubes. Así que el programa estaba repetido. Y las relaciones entonces internacionales, más allá de cuántas, bien, ¿no? Porque la gente, los que llevabais igual que tú, pues algún club, pues me imagino que el interés era tener cuanto más software y más recursos, mejor, ¿no? Y había buen rollo, por ejemplo, con la gente de Italia, ¿teníais buena relación o...? Vamos, yo solamente tuve relación con Spen, que es donde compré el teclado Spen y la caja Spen, el digitalizador del vídeo, y también compré algo más. Pero digo con los aficionados, porque luego los distribuidores y las empresas estaban ahí, claro, era negocio para ellos y hacían buen servicio, ¿no? Pero la gente con la que intercambiabais esos disquetes y esas revistas, ¿qué tal? Vamos, yo no tuve ningún problema haciendo los intercambios. Vamos, llegué a hacer intercambio incluso en Estados Unidos. Ah, qué bien. Vamos, porque ahí te hizo también la otra revista, la Internacional Vamos. Sí, es verdad, había una revista... Lo que pasa es que internacional el que lo hacía le dio un infarto y se fue a la Es verdad que eso fue un poco el precursor del QL Today, ¿verdad? O sea, antes del QL Today, El QL Today fue una continuación de esa revista, efectivamente. que fue lo único que quedó hasta que fundaron, ¿no? Oye, y hablando de los distribuidores de hardware, aparte de estas empresas que ahora me contarás un poco, ¿con Sinclair hubo contactos en algún momento o vosotros llegasteis a hablar directamente con Sinclair o desde el club a comprar al principio? Con Sinclair no tuvimos nunca ningún contacto. Ten en cuenta que Sinclair desapareció. Claro, Vamos, por ejemplo, la marca Sinclair la compró Astran sí, y ahí ya se perdió todo el contacto. claro. Ten en cuenta que, vamos, Sinclair, ¿no? Sacó otra marca, la Cambridge, donde sacó el otro cacharrito. El Z88 que has traído por ahí, ¿no? Sí, tenemos ahí un cacharrito. Que luego lo veremos. Ha traído un Z88 que es, yo creo, corrígeme si me equivoco, la idea que en un momento dado tuvo Sinclair para hacer un QL profesional con Bueno, pantalla... En el club, vamos, si habéis leído la revista, había un suplemento porque también habíamos por lo menos 4, sí, habíamos por lo menos 4 que teníamos también un Cambridge Z88, así que había un suplemento durante un tiempo. Vale. Oye, te quería preguntar dos cosas con relación a la comunidad de QL en aquel momento, ¿no? Por un lado, ¿cómo era vuestro trabajo y la relación con los socios? Porque vosotros os ocupabais de hacer la revista, eso llevaba un tiempo, una coordinación. ¿Cómo era ese trabajo? Y luego, ¿qué tal acogida tenía eso en la comunidad? ¿Tenéis aportes, críticas? ¿Cómo iba el rollo con la gente, no? ¿Con la gente? Sí, con la gente a la que hacíais la revista. ¿Vosotros preparáis las revistas? Bueno, realmente la revista se hacía por colaboraciones de los propios socios, Sí. totalmente desinteresados. Cada uno iba por su cuenta, ¿eh? Vamos, cada uno estaba especializado en una cosa. Vamos. Claro. ¿Y cómo hacían? Enviaban las aportaciones con disquetes, me imagino, ¿no? Porque en aquel Vamos, momento... es que aquellos funcionaban de esta manera. Vamos, se enviaba el disquete con la colaboración y después se le mandaba el mismo disquete, se le mandaba a la revista que se había confeccionado con todos los artículos y todos los programas que se habían hecho. Es que en eso consistía.
O sea, imagínate, ¿no? La gente, pues eso, sabía que iba a salir el número, decía, voy a probar a enviar un programa, vosotros lo veíais, lo metíais allí como buenamente veíais, ¿no? Y eso salía en el siguiente número, y así iba la cosa, ¿no? Sí, esto era una recopilación de todo el material que se mandaba, que se mandaba más adelante. Había algunas veces que había incluso material que no cabía en el disco y se tenía almacenado para el siguiente. Okay. Oye, ya vamos terminando un poco la entrevista, no sé que me quieras contar alguna cosa más, y luego daremos paso también a que alguien si quiere preguntar alguna cosa. Eso sí, eso no lo hemos ensayado, entonces vete a saber lo que te van a preguntar. Pero te quería preguntar, a título personal, para ti, Salvador, ¿qué supuso el QL? ¿Qué fue para ti tener un QL y cómo lo viviste? ¿Cómo? Porque ocurre, y no te quiero condicionar en la respuesta, pero ocurre que nosotros, si estamos aquí es porque tenemos una cierta relación de amor con esa máquina, ¿no? La sentimos como algo parte de nuestra historia, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste y cómo lo vives todavía hoy? Bueno, para mí fue, vamos, fue un incentivo para aprender a programar y en la oficina pues ya te puedes imaginar, eso es jubiló la máquina de escribir. Vamos. O sea, que había una relación de productividad, pero también de aprendizaje, ¿no? O sea, para ti fue el ordenador con el que aprendiste a programar. Ya, tuve otros ordenadores antes, pero este fue el que más aprendí. Claro, el que te motivó más para aprender. También Incluso, yo recuerdo... era el más fácil de conseguir información y vamos, y el que tenía más lenguajes y todo. Claro, porque tenía, eso sí, en el mundo de la programación el QL no estaba nada mal en aquel momento, ¿no? Yo recuerdo que incluso tú nos llegaste a pasar y tenemos en la web QL un lenguaje de programación que hiciste tú entero. O sea, tú hiciste un lenguaje Merino Till. Bueno, hice varios lenguajes. Vamos, en el Z68 hice el Z68 for. Hice también para otras máquinas, el Ibercom, hice también un for. Para el QL hice dos for, uno en C y otro en Assembly. Vamos. O sea, que for era un lenguaje que en aquel momento tenía bastante vigencia y os gustaba programar en él, ¿no? Y a ti te gustaba programar en for. Ya, igual que uno que conocéis que se llama Linux Torvalds. Linux Torvalds, sí. Ese te pasó lo mismo. Un señor así, a algunos a lo mejor les suena, ¿no? Porque esto siempre se cuenta. Linux Torvalds, el creador del núcleo de Linux, el lenguaje for tuvo un QL, fue uno de sus primeros ordenadores y ahí hizo sus primeros pinitos con el sistema operativo y luego se le ocurrió que iba a hacer el Linux. Ya, pero es que el lenguaje for es tan simplón que vamos, aprendes un montón, vamos. Te motiva a seguir aprendiendo, es un lenguaje Pero asequible. es lo más simple que te puedes imaginar, pero, y es lo que más se parece al lenguaje máquina, pero ahí aprendes un montón. El problema que pasa es que era tan fácil que ya te puedes imaginar, si yo hice 4 o 5 versiones en foros, imagínate todos los demás que cada uno hizo la suya. Pues sí, o sea que claro, y es verdad, porque ahí entonces también había mucha gente que por falta de software y de programas, pues hacía sus propios programas, que es lo que nos pasaba un poco a nosotros, ¿no? Que no teníamos referencia de otra gente, y decía, pues yo me voy a hacer mi propio compilador de no sé qué, ¿no? Yo recuerdo que, estoy acordando ahora con Juanjo, que se hacía su compilador de Z80, ¿no? Y sus cosas, porque no sabíamos que había otra gente que estaba haciendo cosas. Vamos, ten en cuenta que el for que lo hice para el 78 lo hice con un ensamblador, ¿no? Sí. Z80, escrito en Superbasic. Sí. Y compilado. Que lo hizo Marco Cruz. Marco. No estaba terminado, tampoco, la versión que me dio. Y yo tuve que, hacer la compilación del ensamblador, lo hice ahí. Sí. ¿Cuántas versiones beta no salieron en aquel entonces y cuántas se habrán perdido con los microdrives y con los discos, ¿no? Los sistemas de almacenamiento de entonces eran un poquito lo que ya sabemos, microdrives penosos y los disquetes que, bueno, funcionaban medianamente bien, ¿no? Vamos, y la cinta. Es lo que había, y las cintas. Vamos, si leí la revista, hubo un usuario de QL que llegó, como había escasez de microdrives, porque es que el problema es que los microdrives es que no había manera de comprarlos, vamos, en España. Sí. Yo cuando los compraba en el Corte Inglés tenía que esperar, pagarlo por adelantado y tenía que esperar por otros 4 meses que me lo mandaran. Sí, imagínate, yo compraba los microdrives a Valente Computación 600 euros, 600 pesetas por cada microdrive. Virgen, ¿eh? O sea, terrible. Esto, bueno, y ya para terminar, el tema de hardware.
en aquel momento, porque me estoy acordando ahora que tú tenías, y me has pasado algunas páginas que hemos puesto en la página de QL, tú te habías hecho tus ampliaciones, tenías tu caja, la STEM, y te habías montado tu equipo potente ya, que aquello parecía un ordenador profesional, ¿no? Cuéntanos cómo era en ese momento que se podía hacer con un QL. Tenías ya ampliaciones, tenías ya todo eso, ¿no? Vamos, la caja esa la compré en Spain, en Italia. Sí. Vamos, se suponía que era la caja donde iba a ir el Futura. Lo que pasa es que no se fabricó el Futura, pero se fabricó la caja y el teclado. Sí. Y vamos, y yo pues compré aquello cuando ya Spain ni siquiera, vamos, Ya me había cerrado. Claro. Vamos, a mí me vendieron eso, yo hice el pedido, vamos, fíjate, me lo mandaron a mi casa sin pagar. O sea, Y yo después le mandé el giro, porque yo la verdad me quedé sorprendido. claro, Porque, ya casi como que nos vamos a quitar cosas del medio y ahí te lo mando y ya me lo pagarás, ¿no? pues casi, porque tú imagínate, me mandan el pedido sin haberlo pagado. Y menos mal que yo soy de fiar y le pagué, porque yo no lo entiendo. Efectivamente, porque si no, imagínate... No, pero yo he visto fotos de lo que te habías montado y aquello estaba muy bien, con la Q-Plane Bueno, esa... ya, un poco chapucero, Pero porque el teclado era un teclado profesional ya, no era cualquier sí, cosa. ese era un- teclado no tiene nada que ver con los teclados que te venden hoy en día. ¿Eh? Ese era un teclado, pero bueno, Mecánico de verdad, no sí, los de ahora. de los antiguos. ¿no? Sí. Vamos, de los que ya no hay, vamos. Sí, de los que como cuando nosotros aspirábamos a tener un teclado de IBM de aquellos, ¿no? Que eran mecánicos también, ¿no? Bueno, pues para terminar, damos la palabra si alguien quiere preguntar alguna cosa. ¿Vale? Sí, yo le quiero preguntarte una cosa, ¿no? Vamos a ver, una persona normal, cuando llega una máquina como el QL, que no se fabrica, que pasa un año, ¿verdad? Lo normal es que miras para otro lado, otra máquina, estaban los Atari, los Amiga, los PC, pero tú te mantuviste con esa máquina 10 años. Entonces, ¿qué es lo que te atrapó de la máquina para que no hubieras pasado a otra máquina distinta? Es que resulta que las máquinas que había en ese momento en el mercado, ninguna satisfacía lo que me daba el QL. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te satisfacía? Que Vamos. evitó que lo dejaras. Ninguna tenía la multitarea del QL, ni tenía... Vamos, es que... Vamos, tenían más gráficos y tenían más mejor sonido y todo eso, pero no tenía la multitarea ni nada. Esa era la verdad. Básicamente que la multitarea... el Y lo Super fácil que Basic, era de o programar. la Por lo forma de menos para mí en programar. aquella época. Y que ya habías establecido un vínculo también con esa máquina, te gustaba y estabas Ya. cómodo con ella, ¿no? Después, otra Después, pregunta, pues... ¿el QL lo usaste para cosas tuyas de tu trabajo, de tus negocios o de tus empresas o de tu... Pues, claro. ¿Para qué lo usabas? Fue más bien para redactar los contratos y lo de eso. Llevar la contabilidad también, bases de datos... Bueno, contabilidad, eso se seguía haciendo más bien en libros. Eso se hacía. La contabilidad, eso se hace hace poco. Sí. Más bien ha sido en el siglo XXI, cuando ya nos han obligado los de Hacienda a tener que hacerlo. Y ahora va a ser todavía peor. Claro. Con la factura electrónica y tu rollo este. Pero eso no sé si lo llegaste a hacer con el QL, ¿no? Yo creo que esa parte ya no. Los programas de contabilidad, como ya no los tenía obligatorio, Sí. ten en cuenta que los programas de contabilidad eran del plan de 1990. Ajá. Así que se quedaron anticuados. Vamos, pronto. Enseguida, claro, porque cambiaron el... Vamos, de antes de 1990. Sí, imagínate. No, porque hubo desarrollos de empresas como Alsi Comercial, ¿no? Que hizo programas aquí en España. Ya, pero que esos programas quedaron desfasados en los 90, ya no cumplían el plan general contable. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No es una pregunta, es una afirmación. Muy bien. El nombre de Salvador Merino, cualquiera que utilice Internet desde los 90, hay un nombre vinculado al Sinclair QL, y ese es Salvador Merino. Efectivamente. Yo creo que para cerrar, yo propondría, este evento hoy día se produce, también lo he dicho esta mañana, porque Salvador estuvo ahí.
y nos aportó todo el material que nos pudo aportar en su momento. Luego es verdad que hemos trabajado en la comunidad, la cosa de poner eso en internet, pero sin Salvador yo creo que hoy no estaríamos aquí haciendo eso. Entonces os quiero proponer pues ese reconocimiento y un aplauso para él por haber hecho.